Buenos días, bienvenidos a Tiempo Astrológico. La astrología social o mundana tiene su acento en la preocupación por los acontecimientos humanos o que afecten a los humanos y a la naturaleza que lo circunda. Y por ello, desde antiguo viene una técnica denominada las raíces de los tiempos o las puertas del año, que no es otra cosa que centrar la atención en el Sol como planeta más importante del sistema solar, en su revolución anual por los signos cardinales del zodiaco. Así, cada vez que se requería saber cómo sería un año determinado en lo que respecta a su prosperidad, estado social o eventos de la naturaleza, se levantaban cartas para el ingreso del Sol en cada signo cardinal, esto es 0 grados de Aries, 0 grados de Cáncer, 0 grados de Libra y 0 grados de Capricornio. Veamos entonces, para el caso concreto de estas próximas elecciones presidenciales, lo que nos dice la carta del 0 grados de Cáncer, levantadas para Santiago de Chile con fecha 21 de junio del año 2017, momento en el que el Sol ingresó al signo de Cáncer y que durará hasta el próximo ingreso en junio del 2018. Esta carta se refiere al estado de ánimo del pueblo, de los ciudadanos, de las mujeres y de todos aquellos acontecimientos que los afecten, como también de sus decisiones, como las elecciones o las manifestaciones de todo tipo que den forma al sentir del pueblo. Veamos quién es quién desde el punto de vista astrológico en esta carta del 0 grados de Cáncer y en qué estado se encuentran. El regente del cuarto de esta carta o planeta más importante de la carta es Saturno, y lo es por encontrarse en conjunción con un ángulo, lo que en comparación con el resto de los planetas le otorga más fuerza y poderío. Saturno representa a los conservadores o políticos de derecha. Para el caso de Chile, representa en estas elecciones a los candidatos Piñera y Katz, aunque podría discutirse quién es más derechista o conservador, pero el punto acá es que ellos no pertenecen a la izquierda, ya sea del centro izquierda o del comunismo puro y duro. ¿Qué tendríamos que decir de esto entonces? Que Saturno o los candidatos de derecha tienen fuerza y están en la parte de mayor dignidad de la carta. Saturno está al final de la casa 9 y entrando en la casa 10. ¿Y qué representa esta casa 10? Representa a la sede del gobierno, el lugar del presidente o el monarca. Sin embargo, hay que decir también que Saturno en esta oportunidad se encuentra retrógrado y ello implica un estado con algún grado de limitación y distorsión en su fuerza. Por otra parte, en el fondo, abajo de la carta, en el lugar del término o finales de las cosas, en la casa que se le asigna a la gente de la oposición a un gobernante, está el Sol, y el Sol precisamente representa al monarca, al gobernante. Vale decir, para el caso concreto de Chile y para estas elecciones, la carta dice que el gobernante llega a su fin y está en la casa de la oposición recibiendo una atención muy fuerte por parte de Saturno que se le opone desde el medio cielo. El Sol o el gobernante en esta casa está conjunto con Mercurio y por lo tanto sujeto a la misma oposición de Saturno, representando Mercurio en esta carta a los jóvenes, estudiantes, mercaderes, periodistas y a la difusión y el intercambio con intelectuales, a la prensa y a los escritos, como también a la práctica de la dialéctica y a la inmersión en la ideología y el sesgo manipulador y distorsionador de la comunicación que representa esta dimensión de Mercurio en esta posición. ¿Y quién representa el pueblo o a la ciudadanía? Su representante en la carta astral es la Luna, y ahí tenemos que el Sol es el soberano, el gobernante, y la Luna son los súbditos o el pueblo. La relación entre el Sol y Luna nos dará una pauta del entendimiento entre el pueblo y el gobernante. En el caso de esta carta del 0 de Cáncer, la Luna con el Sol no tienen contactos, lo que se puede expresar con la inexistencia de un vínculo entre el gobernante y el pueblo.
En otras palabras, los intereses del gobernante son diferentes a los intereses del pueblo. La Luna sí tiene 4 contactos importantes con Venus, con Saturno, con Júpiter y el infortunio que está conjunto a Júpiter. La Luna conjunta o junta a Venus y en Tauro, donde Venus es el dueño de casa y la Luna se encuentra exaltada, tiene el significado de que el pueblo tiene fuerza para lograr sus propósitos, porque además se le suman los personajes de Venus que están conjuntos, que están muy fuertes y son muy poderosos en esta posición, que son las mujeres, los artistas, los bancarios y en general todas aquellas personas amantes de la armonía, amantes de la paz, amantes de la no beligerancia y de las siembras de odio. En otras palabras, el pueblo y las mujeres no están por la confrontación según se lee en esta carta. En esta carta, Venus también tiene un protagonismo importante. Por lo tanto, aquellos candidatos que mejor reflejen el sentido venusiano de la paz, de la tranquilidad, de la armonía, pueden tener una mejor opción. En otras palabras, el pueblo está más receptivo o se siente más fortalecido con opciones que propendan a la armonía y la unión que aquellas que destaquen las diferencias y las luchas entre los bandos. La Luna, entre paréntesis el pueblo, tiene 2 contactos. Uno con Saturno, que es la posición de derecha, y otro con Júpiter, que está conjunto con el infortunio. Ya vimos quién era Saturno y ahora hablemos un poco quién es Júpiter. Júpiter, por ser regente de la casa 9, tiene asociación con el extranjero, el mundo internacional, los juristas y los académicos, además con el mundo eclesiástico. Es por esta última razón es que astrológicamente se asigna a los socialdemócratas o socialcristianos esta ligación con Júpiter, que para el caso de Chile podríamos asignarle a la parte de la democracia cristiana que no se siente cómoda con esa sociedad con la izquierda. Incomodidad que se confirma con esa conjunción de Júpiter al infortunio. Desde hace un tiempo, Júpiter y Saturno han venido estableciendo contactos astrológicos que en jerga de aforismo astrológico se describen como, abro comillas, avisos, circunstancias, indicios o indicaciones de precaución, cierro comillas. En otras palabras, estos 2 sectores políticos se han venido comunicando y conversando, advirtiéndose de consecuencias futuras. Ahora bien, ambos planetas tienen un contacto bien especial con la Luna, un contacto de 144 grados denominado biquintil, y que además en conjunto conforman una figura geométrica denominado biquintillo cósmico, que le da más fuerza aún que los significados independientes de cada uno de ellos. Veamos el contacto Saturno-Luna, denominado de ida, porque va hacia la oposición. Señala cambios, es cuando no queda más remedio que enmendar una actitud, una relación, una cosa, o reemplazarla por algo diferente. En otras palabras, visto este aforismo, la Luna y Saturno están en contacto para remediar, para cambiar el orden de las cosas, para reemplazarla por algo diferente. Ahora bien, en el contacto Luna-Júpiter, denominada de regreso porque la Luna se dirige a una posición de trígono, señala, entre comillas, es señal de recuperaciones. Es una época en que la gente vuelve a poseer lo que antes se tenía y que se consideraba perdido, recobrando o restableciendo una relación, un puesto, un trabajo, una cosa. En otras palabras, la Luna, el pueblo, recupera lo que tenía perdido, lo que fue sustraído a causa de la ideologización de la convivencia, que es esa paz y esa convivencia tan añorada por esta Luna conjunta a Venus, que siempre ha significado paz, armonía, entendimiento. Digamos hasta el momento que Saturno está entrando a la casa 10, que es la casa donde se encuentra el gobierno, y Júpiter se encuentra en la casa 7ª, que es la casa que ocupan los enemigos, adversarios o competidores del gobernante. Ahora bien, en la casa 10ª, o en la casa 10, la del gobernante, está Plutón, que en rigor
es el único planeta presente en esta casa. Plutón representa el poder, representa a aquellas personas que tienen la capacidad de hacer cambiar la dirección de los acontecimientos mediante movimientos secretos y ajenos a la luz pública. Son aquellos personajes que operan moviendo los hilos de las organizaciones, son el poder en la sombra, por eso se le asigna astrológicamente su asociación con banqueros, sindicalistas, terroristas, políticos populistas y fascistas. Su expresión más pública son los medios de comunicación, por su capacidad de levantar y dejar caer una causa, influyendo en la opinión y conducta de la sociedad. ¿Quién podría representar a este Plutón en este escenario? ¿A quién le podría interesar el estado actual de las cosas en Chile? ¿Importa aún la lucha por un ideal de sociedad de libre mercado, de libertad y propiedad privada asegurada? ¿O es que todavía buscamos al hombre nuevo del comunismo, sin propiedad privada, sin Estado y sin libertad, donde las necesidades del pueblo están por sobre las necesidades de las personas? ¿A quién le conviene la odiosidad y la violencia verbal? ¿Quién se nutre de ella? ¿Quién es nuestro depredador emocional que nos obliga a enfrentarnos y luchar, no tan solo aquí, sino que en el mundo también? ¿Cómo es que no somos capaces de extrapolar lo que pasa en otros países como en Venezuela, por ejemplo, o en el resto del mundo, y pensar que podemos estar a puertas de embarcarnos en una aventura que sacrificaría nuevas generaciones, como lo que sucedió con la generación del año 1973 en Chile? ¿Qué noticias consumimos? ¿A dónde nos obligan a fijar nuestra atención los medios de comunicación dominados por los plutócratas? En Chile, este Plutón tiene muchas caras, y no es tan solo a la derecha o a la izquierda, sino que a mi juicio juegan su propio partido, en el que la gran mayoría de los políticos solamente son tontos útiles. Mirando la carta, diremos que Plutón se opone a Marte y tiene una cuadratura con Júpiter, que a su vez también la tiene con Marte, formando una figura cósmica denominada T cuadrada. Ya sabemos que no es Júpiter y Plutón. Ahora veremos quién es Marte y en qué grado y en qué estado se encuentra. Al decir de la presidenta Bachelet, eso de que cada día puede ser peor, para Marte se da como anillo al dedo. Marte representa a las fuerzas armadas, a la policía, a los deportistas, a los camorreros. Marte se ubica en la casa cuarta, la casa de los opositores al gobierno o de la oposición. También por estar en la casa cuarto, la parte más baja de la carta está débil, es como de término. Aún más, Marte está en el signo de Cáncer, lo que implica que Marte está en caída. ¿Qué significa esto de Marte en caída? El planeta en caída experimenta un grave daño, mucho mayor que cuando está en exilio. El efecto de este planeta sufre un deterioro, un ir de más a menos, y lo sufre en aquello que representa dicho planeta, en este caso las Fuerzas Armadas y la policía. La causa del daño nos la indica a menudo el planeta que rige el signo, en este caso Cáncer. ¿Y eso qué significa? El aforismo dice: Marte en caída indica una agresividad desbocada que solo quiere dañar para compensar el daño emocional sufrido. En otras palabras, Marte está asediado, está caído, está en desventaja. Marte es guerrero y no se le puede esperar otra cosa en su actitud que su reacción sea en forma acorde a su significado intrínseco, es decir, con el uso de la fuerza que le es propia, con la violencia y con la lucha. Volviendo a mis palabras anteriores, pienso yo, ¿a quién le convendría que Marte reaccionara a este asedio? ¿A quién le convendría que Marte se rebelara? ¿Quién podría usar mejor esta opción que beneficie sus propias pretensiones? A mi juicio, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en estos momentos provocaría un cambio en la correlación de fuerzas y conectaría al pueblo con la consigna inculcada durante los últimos 40 años. La consigna de que las Fuerzas Armadas son enemigas del pueblo y como tal las fuerzas de izquierda serían las únicas capaces de mantener a estas a raya. ¿Tendrá fuerza este personaje o estos personajes plutonianos para actuar en pos de sus objetivos? Pareciera que las Fuerzas Armadas
nuevamente pueden ser utilizadas para intereses espurios y en perjuicio de ellas mismas, haciéndoles sentir que el pueblo las condena y aborrece, que por lo tanto no se les reconoce su papel en el concierto de la sociedad y que cada vez que se pueda, ellas deben ser atacadas hasta reducir al mínimo su capacidad de acción. El asedio de Plutón a Marte, representado por esta oposición, se ve forzado por la cuadratura de Júpiter a Marte, que representa el contacto áspero entre las Fuerzas Armadas y la democracia cristiana, las que a su vez reciben una dosis de pan de vergüenza, señalado por el infortunio, en conjunción, que representaría, a mi juicio, el supuesto estigma de haber participado en el gobierno militar. Finalmente, hablaré algo de Neptuno, planeta que representa a los partidos de izquierda, la izquierda pura y dura. Neptuno representa a la comunidad, la no diferenciación, la búsqueda de un bienestar utópico donde no existan límites y fronteras para alcanzar el bien de la masa, el pueblo o los oprimidos, donde lo importante y supremo es aquello que representa al todo en lugar de aquello que sea importante para las personas en forma individual. Neptuno tiene afinidad astrológica con las cosas confusas, con las traiciones, con las sediciones, con los espionajes. También tiene afinidad con los hospitales, las cárceles y los asilos. Su posición en la carta es en la casa 12. Es un planeta que está fuerte en la carta por estar en su signo y en su casa. Su comportamiento social está afectado por un contacto de semicuadratura con Urano. La semicuadratura representa exigencias, pretensiones desmedidas para lugares o personas o cosas demandadas en forma imperiosa por otras personas. ¿Y quién les hace estas demandas a Neptuno? Fíjense, se las hace la gente uraniana. Y ellos son los independentistas, los rebeldes, los liberales, gente que no se identifica especialmente en ningún sector, sino que está disconforme porque sí. No obstante, estos disconformes se sienten más a gustos o identificados con Saturno, con los que tienen un contacto con los que tienen un contacto armónico de trígono, que con la gobernante, que también tienen un buen contacto, pero a nivel más de ideales o aspiracionales. Finalmente, Neptuno, la izquierda, tiene un contacto con Júpiter, los demócratas cristianos, autoexiliados de las alianzas de gobierno. Y ese contacto es un quincuncio, que se califica como inarmónico y que señala que otros toman decisiones por nosotros. En este caso demuestra la sujeción que tienen ambos bandos, la dependencia que tienen, pero que les cuesta resolver adecuadamente, porque hay cosas importantes que corregir que en esta pasada aparecen no resueltas entre estos dos bandos. Bueno, hasta aquí hemos hecho un recorrido de análisis y observación bajo el prisma de la astrología. Como verán, la astrología tiene mucho que aportar y esclarecer en este mar de opiniones y análisis que frecuentemente vemos en los medios. Los arquetipos, traducidos a aforismos de astrología, vienen de antiguo y ellos, adaptados a los nuevos términos de la sociedad moderna actual, nos brindan una excelente manera de aproximarnos a la realidad de un momento social, humano u organizacional. Ahora, tan solo nos queda el pronóstico. Lo más difícil en cualquier análisis es en que uno desee proyectar el futuro, pero aventuraré algunas hipótesis en base a lo que se ha visto en este video. Y ello no es adivinanza, porque la astrología no adivina el futuro, sino que establece ciertos escenarios posibles de acuerdo a las energías o posiciones planetarias que están vigentes o presentes en algún momento. Señalábamos anteriormente que la figura de biquintillo cósmico, conformado por los aspectos entre Saturno, Júpiter y la Luna, Venus, daban a conocer que para estas elecciones el pueblo, representado por la Luna, la oposición, representada por Saturno, y los social cristianos o socialdemócratas de no izquierda, representados por Júpiter, se ponen de acuerdo para cambiar el estado de las cosas. Para el 19 de noviembre del 2017, fecha de las elecciones presidenciales,
Los planetas adoptan una nueva posición en el cielo de la carta del cero de Cáncer. Y es ahí donde se deja ver los efectos de lo anunciado en dicha carta. Vale decir, si algún contacto de este tránsito compromete alguna posición o aspecto importante, donde poder establecer algún nexo con algún pronóstico. Y en este caso particular, la Luna, que está conjunta a Venus, toma la posición de Júpiter con el infortunio que se ubica en la casa 7, la de los adversarios de los gobernantes. Lo anterior significa que en ese momento se activa la figura de aspectos mencionadas, por ese contacto casi partido entre Venus y Júpiter, significando con ello que las energías representativas de la armonía y la paz, de la no beligerancia, de las no siembras de odio, son las que más están fuertes, dando una cierta esperanza de armonía y paz para Chile. Ahora, ¿quién representa esta alternativa? La figura está conformada por Saturno, la oposición, los socialdemócratas de centro no izquierda, que es Júpiter, pensando que la elección está enfrentada a dos bandas, que por un lado está Goich, o desde Goich hasta Artés, parece que pertenecerían a la izquierda más beligerante, refractaria y vengativa, y por el otro lado está desde Piñera hasta Kast por la derecha. Es posible que la elección va más por algún representante de la derecha, salvo que Goich, que pertenecería más a la línea social cristiana, se desmarque importantemente del tono confrontacional de la izquierda. A mi entender, el mundo entero está a puertas de importantes confrontaciones sociales y eventualmente de conflagraciones bélicas. Chile se ha debatido en una odiosidad creciente, al punto que se ha perdido casi totalmente la convivencia nacional. Hoy no se entiende el diálogo si no está entreverado con acusaciones y amenazas. Nuestros políticos adoptaron esa forma de vida política desarrollando una suerte de cuero de chancho o de que la política es sin llorar para justificar esta forma tan dañina de relacionarse. Los mismos políticos justifican la violencia y el delito cuando es en defensa de reivindicaciones populistas, tratando de convencer y hacer cambiar de su entendimiento al pueblo del verdadero significado de las palabras orden y acatamiento de la ley. Hoy día, mucha gente violenta tiene espacios en nuestros medios de comunicación y ellos nos invaden en nuestros hogares con propaganda de odio y de venganza. A esto pienso yo que se refiere la carta del cero de Cáncer que analizo más arriba. Los símbolos arquetípicos involucrados pueden estar dando una idea de cambio en el mundo político pedido por un pueblo anónimo, silente pero muy cabreado. Bueno, hasta aquí esta entrega de Astrología Mundial. Espero que sirva como nuevo insumo para nuestra percepción de la realidad política y recuerden que la astrología no adivina, sino que analiza la realidad con parámetros para hacer un pronóstico de eventuales sucesos. Veamos más adelante qué sucede al respecto.